Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay muchas bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Cáncer, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales para el día de hoy. Te están diciendo que vayas mucho más allá de lo que tú has deseado, de lo que tú has planeado. Porque estás soñando muy chiquito, mi querido, mi querida Cáncer. Yo sé que tú puedes muchísimo, muchísimo más. Se están eliminando obstáculos, se están cortando cuerdas para que salga de tu camino aquello que no te beneficia absolutamente para nada. Cree más en ti y avanza, te están diciendo tus guías espirituales. Si tú quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me amo y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para parejas solteros y también para economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, mi querido o mi querida Cáncer, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, esta primera lectura es para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama. Es una persona que está como, no importa la edad que tenga, pero a ratos yo lo veo como demasiado imprudente, una persona que a veces no se mide para las cosas. A veces tú te sientes como un poco mal con esta situación, porque dices, bueno, no es que me quiere, no es que me ama, entonces ¿por qué a veces se porta así de esta manera? Deberías hablar de eso con esa persona, decirle lo que te molesta, lo que no te cuadra a ti en esta situación con tu persona especial. No te quedes callado, avanza, listo, en eso, hazte respetar si es necesario. Y no permitas que las cosas avancen así de esta manera para ti. Una relación es 50-50, ¿no? No es solamente para una persona el triunfo, los halagos, los detalles, ¿no? Eso tiene que ser de parte y parte. Y si tú sientes que tu persona especial no es de la misma manera, manifiéstaselo, dile. Mira, estamos en una pareja, en una relación. Yo quisiera que las cosas funcionen entre nosotros, pero tú como que solamente todo para ti, nada para mí. Habla con tu persona especial, dile. Tu persona especial espera, mira, es una persona que quisiera seguir en la misma tónica contigo, ¿ya? Quiere triunfar a tu lado, quiere las cosas a tu lado, pero a ratos como que no quiere meterle el hombro, ¿listo? Tienes que decirle a tu persona especial, esto es 50-50, ¿listo? Luchamos los dos, avanzamos los dos, crecemos los dos. Cuando nos caemos los dos. Y nos levantamos los dos. Pero no es solamente de un lado la cosa positiva. También tiene que ser lo positivo y lo negativo. Hay que solucionarlo entre los dos. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que esta persona no, al parecer no va a cambiar. ¿Listo? Te vas a desilusionar mucho este personaje, te va a comenzar a confundir, a no ver las cosas tan claras, te vas a comenzar a deprimir, a sentir mucha ansiedad porque dices, ay no, es que si yo hubiera hecho lo otro, ay no, es que lo que venía para nosotros ya no se da. Este es un momento crucial para tu relación, ¿listo? Este es un momento crucial de definir si sigues o no sigues con este personaje. Si sigues, pero mejorando las cosas. Bueno, que no sea todo para esa persona, te lo repito nuevamente. Es una persona que te va a ver a ti como que ya no quieres la cosa, como que, ¿cómo te digo? Como que te vas a aburrir y entonces vas a manifestar eso
y te va a querer manipular. Te va a querer manipular porque sabe que contigo tiene muchas cosas. Por ahí está mi perrita Sol. Quiere muchas cosas, entonces, pero lo que no quiere es aportar en ningún sentido. Quiere dejarte a ti toda la carga de todo. Entonces las cosas no son así. Y tú ya como que vas a abrir los ojos y vas a decir, no, eso como que no. Haz lo que sea correcto para ti, haz lo que sea correcto para todas las personas involucradas en esta relación. Levántate por ti, honra tu fuerza interior. Y mira, danza hacia tu felicidad, a lo que es realmente tu felicidad. No te frenes, no te estanques por nada ni por nadie, ni siquiera por ti mismo, ni nada, o sea, no te frenes, absolutamente por nada, por nada. ¿Listo? Vamos a ver qué te dice ahora el tarot egipcio para ti que estás en esta relación. La verdad es que debes apresurar esto, o sea, apresurar el hablar con tu persona especial. Hazlo ya mismo, apresura esa situación. Que si es de solucionarse, ya, se soluciona. Y si no, no. Pero es que realmente no te conviene, o sea, estar como estás ahora, no. Ya, si hablas con tu persona especial y está de acuerdo en que las cosas se arreglen, en que te va a respetar, en que va a aportar también esa persona, listo, perfecto. Pero si no, no. La verdad es que no. Es una persona que bueno, dale el beneficio de la duda. Yo le doy el beneficio de la duda, ¿listo? De que sí, que va a entender, que van a luchar los dos juntos. Yo lo veo como muy flojita esta persona en esta situación. Tienes que pararte firme. No te digo que violentamente, ¿no? Con amor, con respeto, con sabiduría. Tal vez hay cosas que como que los dos están como en un estado de confort, como en una zona de confort y como que de ahí como que no se mueven a pesar de que la piedra les esté tallando el zapato, como que no quieren bajarse de donde sea, quitarse el zapato y tirar la piedra a un lado. Bueno, fíjate bien, ¿listo? Fíjate bien lo que realmente tú estás haciendo. Y lo que hagas, lo que prometas, cumple tu palabra, ¿listo? No falles a tu palabra, a lo que tú vayas a acordar en este momento, ya sea contigo o con tu persona especial. Porque si tú hablas ahora y le armas el zaperoco a esta persona, te revolucionas, armas tu protesta y después vuelves a la misma, no, o sea, definitivamente no te va a respetar. Tienes que cumplir la palabra contigo misma. Me voy a hacer respetar. Puedes escribir en los comentarios de este video, yo me hago respetar, yo crezco, yo me valoro, yo me supero, yo avanzo, o escribe, hecho está en los comentarios de este video, pero hazlo, ¿ya? Y esa palabra que comprometas contigo mismo y tal vez con otras personas, cúmplela. Bueno, no te quedes esperando a que esta persona haga algo, no va a hacer algo, porque él o ella está ahí, en zona de confort, ¿listo? Te mando un abrazo gigante, mi querido amigo o amiga. Vamos, avanza, crece y hazte respetar. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, mira, hay ciertos problemas en tu familia, problemas alrededor de ustedes, pero hay personas que te manipulan a ti harto, te dicen muchas mentiras. Bueno, son personas que quieren verte como caer, o sea, no importa que sean de la familia o no, pero son personas que te envían a ti harto, bastante. Te quieren ver caer, quieren que pierdas dinero, quieren que pierdas estudio, empleo, que todo lo que tú has logrado, quieren todo lo que tú tienes, pero especialmente te quieren ver caer. Ten mucho cuidado con esas personas, no son buenas para nada, absolutamente para nada. Sí hay gente que te quiere, que te ama, porque no todo el mundo lo odia a uno, no todo el mundo lo ama a uno. Sí hay gente que te quiere, que te ama, pero mira, o sea, tú sientes allá en tu cabeza, en tu corazón, dices, ay, sí, este no. Hazte caso a ese presentimiento que tú tienes. Listo, avanza de una manera firme, muy, muy firme. Hay cierto dinero de tu familia que se podría estar perdiendo. Cierta inversión o algo que estás esperando en tu familia, bueno, tú sabes que, o sea, ya te estás dando cuenta,
de esto de la causa y el efecto. Hay gente que no cree en estas cuestiones, pero es que es lógico. ¿Listo? Es lógico, hasta en la naturaleza, mira, en los árboles, en lo que sea. Cuando tú siembras algo, una semilla, esa es la causa, el efecto es el árbol, ¿no? Cuando hay, ¿cómo te digo? Cuando tú no te cuidas físicamente y todo eso, a la larga te vas a enfermar, ¿ya? La causa, no cuidarte, el efecto, la enfermedad. Así es todo en la vida. ¿Listo? Busca cuáles son las conexiones entre una cosa y entre la otra. Tal vez tú estás disminuyéndote mucho para que otra persona, otras personas crezcan, para que otras personas avancen. Fíjate bien si eso es realmente lo que está sucediendo o simplemente te estás consumiendo tú sin tener en cuenta tus sueños, tus proyectos. Protege lo que es sagrado para ti, tu vida, tu honra, tu patrimonio, tus recursos, protégelo. Ya no lo dejes a la merced de otras personas, no permitas que alguien controle lo que estés haciendo con tu vida, con tus recursos, ya sean emocionales, físicos, económicos. Hazte cargo tú de tus cuestiones, de tus situaciones. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo crezco y yo me hago cargo de mi vida, de mi situación, de mis compromisos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi querido y mi querida Cáncer. Ahora vamos a ver cómo va a ir tu economía. Bueno, con respecto a tu economía, yo te digo que las cosas, tal vez tú tienes una esperanza con respecto a algo, pero que no se va a dar. Tal vez las cosas no están tan positivas en este momento, pero yo te digo que es que hay algo que se tiene que madurar, hay una situación que se tiene que ajustar para que las cosas resulten de una mejor manera definitivamente. No tengas miedo de demostrar lo que tú sabes, lo que tú haces. Date cuenta que el crecimiento económico está muy de la mano con el crecimiento espiritual, con tu paz, con tu tranquilidad. La abundancia tiene que ser al 100%, no solamente de dinero, sino en general, en tu vida en general. Cualquier situación que se esté presentando o que se te quiera presentar, tú vas a estar definitivamente a salvo. No te van a poder hacer ese daño que que te están queriendo hacer. Tal vez es mejor como ser muy diplomático, guardar distancia de tu parte en cuestiones económicas, de empleo y también de estudio. Es mejor ser más bien como diplomáticos, guardar distancia y hacer las cosas para ti y por ti mismo. Bueno, porque hay mucha envidia alrededor tuyo. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Cáncer. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.